Porque la vida ocurre sin que tú te des cuenta y de repente puedes encontrarte en un lugar en el que no querías. Date cuenta de qué está ocurriendo. Confía en que el cambio es posible y responsabilízate. Conviértete en guionista de tu vida. Somos Pilar Soler y Tiscar Mascaraque, coaches profesionales y enamoradas de la vida. Nuestro sueño común es que todo el mundo sea libre y capaz de construirse la vida que desea. Si tú quieres lo mismo, este es tu sitio. Estamos contentas porque es viernes. ¿Empezamos o qué? Estamos contentas porque... en fin, da igual. Porque estar tristes no es una opción. No. Ahora mismo no. Ahora mismo no, porque necesitamos energía. ¡Wow! Empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas. Muy buenas. Pilar, ¿cómo estás? Bien, hoy vengo despierta, aunque sea muy temprano. Mis ojos todavía no están del todo abiertos, pero mi mente sí. ¿Tú? ¡Qué maravilla! Yo tengo agujetas hasta en las pestañas porque llevaba unas semanas sin ir a entrenar. Fui el miércoles y todavía no lo he superado. ¿Pero cómo va a ir el miércoles con lo que tú has tenido esta semana? Pues yo fui el miércoles a las 7 de la tarde y encima no se me ocurre otra cosa que ponerme a entrenar con una profesora de inglés de mi hija que tiene 15 años menos que yo. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Entonces, ¿qué pasó? Estoy jodida, Pilar. Estoy cansada y con muchas agujetas. Y luego te quedaste trabajando hasta las 10 de la noche el miércoles. Y luego llegué a mi casa, me duché, cené y estuve preparando la presentación del día siguiente. Yo no me hubiera ido a entrenar. Se me está pegando lo de Pilar. Que todo lo bueno se pega, pero a mí no se me pega el ejercicio, Quilla. Bueno, cariño, tú tienes 3 cachorros pequeños. Mi cachorra ya se cría sola. Bueno, escucha. Bueno, pero ya se cría sola, no, escucha. No se cría muy sola. No se está criando sola. Hemos superado juntas el segundo de bachillerato. Ahora vamos a por la EBAU. Fenomenal. Estuve el lunes hasta las 10 de la noche, a 10:30 de hecho, estudiando historia. Bueno, yo no me quiero ver ahí, la verdad. Que no tengo nada de paciencia. El siglo XX en España, Segunda República, Guerra Civil, Ya, franquismo. por fin lo estudian ya. Escucha que hemos llegado a Pedro Sánchez, no te digo más. Madre, no quiero ni pensar lo que habrán estudiado, pero no nos vamos a meter aquí porque este es un podcast blanco y apolítico. Tenemos nuestras ideas, pero no las queremos compartir. De momento. Por ahora. De momento. Pero no nos tiréis de la lengua. Bueno, vamos al lío. Enlazamos un poco con lo que estamos hablando. Sí, de cómo te desenvuelves tú en tu mundo y yo en el mío, ¿no? Porque el mundo igual es el mismo para los dos, pero lo vivimos distinto. Claro, lo vivimos distinto y nos comportamos diferentes. Y nos relacionamos con él de manera distinta, correcto. Sí. Vamos a hablar de 2 herramientas que son parecidas, no iguales. Tú estás certificada en una y yo en la otra. Yeah. Esto es un equipo, porque ¿para qué nos vamos a gastar los cuartos en las 2 si podemos repartirnos los costes? Entonces vamos a hablar, yo voy a explicar un poquito la parte que me toca del MBTI. Sí. ¿Y tú? DISC, se llama DISC. ¿Y cómo lo enlazamos con lo que estábamos hablando de cómo nos comportamos en el mundo, cómo entendemos el mundo? Pues estas herramientas ambas, bueno, ahora tú cuentas tu parte, pero yo siempre hablo de... Yo cuando introduzco DISC, lo introduzco como... Tengo una slide que pone modelo de personalidad. Y luego la siguiente slide tacho personalidad y pongo comportamiento. ¿Por qué? Porque lo de clasificarnos en personalidades a mí me resulta muy losa, ¿no? Es etiqueta. Como, exacto, ¿no? Es etiqueta. Yo soy así. Me recuerda a las personas que dicen, es que yo soy así y no quiero cambiar, ¿no? Sin embargo, claro. Si hablamos de comportamiento, abrimos la puerta a la posibilidad de cambiar, porque el comportamiento, por mucho que tú tengas una tendencia que sí tiene que ver con tu personalidad, eso es. Sí lo podemos cambiar. Podemos modularlo. O sea, exacto. Al final estas herramientas es 100% de acuerdo, ¿vale? De hecho, el MBTI se dice que tiene 16 tipos. Pues la combinación de 4 tendencias y yo pienso lo mismo, al final el problema es que nos etiquetemos y es más, que nos justifiquemos
en esa etiqueta. Es que como yo soy así, exacto. Y desde el coaching precisamente estas herramientas lo que nos ayudan es a conocernos para modularnos. O sea, como tú bien dices, yo no voy a cambiar que, sobre todo en situaciones de crisis o de respuesta automática, mi tendencia natural me va a llevar a lo que sea. Uh-huh. Pero yo puedo entrenar otras formas de relacionarme con el mundo que son más constructivas en función de la circunstancia en la que me encuentre. Exacto. De hecho, en DISC hablamos de 4 herramientas, antes de entrar en los estilos, que entraremos y eso. En DISC hablamos de 4 herramientas fundamentales para precisamente relacionarnos con el mundo desde este conocimiento propio y del otro. Correcto. ¿Vale? Que también lo hablaremos. Sí, de hecho, es que a mí una de las cosas que me enamoró del MBTI, la herramienta que compartieron conmigo cuando me certifiqué fue esta. Si hubiera sido el DISC, me hubiera certificado en DISC seguramente, pero en su momento fue esta. Y me enamoró no solamente el cuánto aprendo de mí, sino cuánto soy capaz de entender a los demás a partir de conocer este mapa. Porque de repente, yo que soy una persona bastante impaciente para muchas cosas, he aprendido a cuidar los tiempos de otras personas. Porque esa energía tan alta que pueda tener yo para determinados contextos, otras personas llevan otro ritmo. Exacto. Tienen realmente otro ritmo y otro enfoque. Totalmente. ¿Sabéis? Porque ahora podemos hablar de las 4 tendencias. En DISC hay 4 tendencias, en MBTI digamos que... Sí, en realidad también son 4 tendencias, pero son 4 tendencias polarizadas, con lo cual por eso digo que la combinación es que salen 16 tipos. Eso es, digamos que dentro de cada tendencia hay 4, hay un abanico de 4. Eso es. Entonces, y DISC es más sencillo en ese sentido. Y yo esto cada vez que lo explico a alguien, cada vez que lo explico en una empresa, siempre pongo el acento en esto. Por supuesto, por ejemplo, en un proceso de coaching individual es un impulsor, Totalmente. un acelerador del autoconocimiento, ¿no? Que es una de las patas del coaching. Eso es. Y de hecho, sí, por terminar el argumento. Y es genial el autoconocimiento, pero es que a mí me parece que el cambio real ocurre cuando ese autoconocimiento lo extrapolas conociendo también al otro. Eso es. Y claro. Tus relaciones cambian por completo y tu visión del mundo. Claro, y lo que te iba a comentar es que, como ya hemos visto la sesión de coaching que te hice, sí, todo un éxito, que lo sepas. Sí. Me masas. No me he dado estadísticas. No, en realidad yo tampoco me estoy tirando el pistón. No, pero por ejemplo, muchas veces, o sea, lo que visteis en esa sesión de coaching, a veces si hemos empezado el proceso con una herramienta como es el DISC o como es el MBTI, te puedes apoyar en ella para construir ese objetivo. ¿Vale? O sea, tú, como bien decías en la sesión, es que yo ya estoy muy trabajadita, es que tú ya sabes cuál es tu tendencia natural. Total. Por eso tú ya vas un paso por delante porque tú vas con ese rollo. Pero para las personas que están empezando ese proceso de autoconocimiento, me parece brutalísimo. Sí. Así que, pero bueno, vamos a explicar, si te parece, súper rápido, de dónde nace cada una y cómo es cada una. Si quieres cuento yo. Ya hemos movido. Ya no movido está paralelo. Cago en la leche, Perdón. que lo tenía yo con el nivel. Dale. No, venga, el MBTI. En el MBTI tengo aquí la chuletilla, ¿vale? Para que no, porque siempre se me olvida sé que la base psicológica, obviamente, es de Carl Jung, pero la teoría de Carl Jung era tremendamente farragosa y muy difícil de buscar la aplicación. Entonces, 2 mujeres, Isabel Briggs Myers y su madre, Catherine Cook Briggs, desarrollaron una herramienta que pudieran aterrizarla y además metieron algún cambio, alguna adición para entender mejor el modelo, ¿vale? Por eso se llama Myers-Briggs Type Indicator. Ese es el origen, básicamente. Claro, en realidad el origen del MBTI es el mismo origen que el DISC, es el de Carl Jung. que viene
Sí. Viene más atrás, es que el de Carl Jung también viene de donde viene DISC. De la filosofía griega antes de Cristo. Empédocles ya plantea que todo lo que existe existe porque tiene una combinación de 4 elementos en su ser. Agua, aire, tierra y fuego. Y dependiendo de la proporción que tenga de estos elementos, es una piedra, es un río, o es una persona simpática o una persona cerrada, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que van evolucionando a lo largo de los siglos lo que es el conocimiento humano y el comportamiento humano, hasta que en el caso concreto de William Martin, creo que fue en 1928, se inventa el modelo DISC. En paralelo, ya no sé de qué año es Carl Jung, pillarme, pero es que Carl Jung también desarrolla su base en esta. Entonces, digamos que todo tiene el mismo origen y luego pues se van disgregando en modelos que van tomando diferentes vías. Pero tú sabes que hay una anécdota con respecto al colega que creó el DISC. No, cuéntamela. ¿Tú sabes que fue el que diseñó Wonder Woman? Ah, no. Sí, no lo sabía. Hay una peli, de hecho, no es especialmente buena, ni siquiera me acuerdo del nombre. De un sí, tipo que además ella. a mí me encanta, sí, que sale, creo que es en El Hobbit o algo así, sale este actor también. De hecho, recomiendan la peli ya. Fue, además, tuvo 2 mujeres y Wonder Woman está diseñada a partir de esas 2 mujeres con las que él convivía, que se enamoró de las 2, pareja poliamorosa y todo muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Y fue el creador desarrollador del DISC. Muy bien. Sí. Por eso es muy gracioso, ¿no? Es decir, creó el DISC y Wonder Woman. ¿Cómo estamos, amigo? Bueno, entonces vamos a hablar de qué problemas de la gente puede resolver estos modelos. Bueno, problemas tampoco es que resuelva. O sea... Sí, a ver, cuando la gente nos viene y nos dice, es que yo no sé qué, quiero solucionar esto. Vale, mira, ¿para qué lo utilizo yo? Mucho. Yo lo utilizo mucho para gestionar las relaciones dentro de la empresa. Relaciones de equipo de trabajo, o con cliente, o con proveedor, o bueno, a veces incluso conmigo mismo, ¿no? Con mi gestión de mi día a día. Yo en este sentido quiero apuntar una cosa. Creo, honestamente, que el DISC es mucho más intuitivo y mucho más sencillo, sobre todo cuando se quiere trabajar con equipos. Por Exacto. Eso, por el tema de que es 4 colores, rojo, verde, que luego hay mucho más detrás, ¿vale? Que no, es una versión como muy... ¿vale? Y el MBTI, sin embargo, es un poquito más complejo en este sentido. Pero el MBTI a mí lo que me ha dado es que a veces hay algunos aspectos de esa personalidad que es más fácil de explicar o está explicado como un poquito más... al ser más complejo, claro, también da más desarrollo. Es más concreto. Entonces, a mí me sirve muchas veces para que la gente que vive este proceso de feedback de repente se da cuenta de, ostras, ¿por qué soy incapaz de entenderme con mi compañera fulanita? Pues porque tú estás muy orientado a la tarea y estás siempre muy comprometido con cumplir tiempos, etcétera, etcétera, y tu compañera está más orientada a personas, y esto hace que a lo mejor le da menos importancia a los tiempos y a las prisas, pero su equipo va más feliz. Exacto. Por ejemplo. Para eso se puede utilizar exactamente igual el DISC. Yo últimamente, porque bueno, me ha venido, digamos, una jornada de clientes con los que he trabajado DISC, de coaching individual, es muy práctico para entender qué les frena. Eso es. ¿De dónde les vienen los miedos, no? Una persona que está buscando empleo, pero está totalmente dispersa y no concreta qué tiene que buscar y tira a todas las ofertas, ¿no? Pues es claramente un I amarillo que no se centra. Una persona que va a ser la directora general de una empresa,
familiar y está totalmente colapsada, digamos, con una relación complicada del actual director general, que es su padre, ¿no? Que le está frenando ahí, ¿no? Pues se ve clara y que no quiere destacar, que le cuesta hacerse ver, que le cuesta imponerse, pues es claramente una S verde. Eso es. que lo que le... Entonces, cuando ellas y ellos entienden que por su naturaleza buscan una cosa, evitan otra y temen otra, podemos empezar, ¿no?, a trabajar herramientas para y estrategias que son lo que hablábamos, pequeños cambios de comportamiento que les ayudan a ir superando esas limitaciones, y son pequeños cambios de comportamiento como primero, o sea, observa la reunión de otra forma diferente. Totalmente. O segundo, concreta cuáles son tus pasiones, ¿no? En el caso de buscar empleo, ¿no? Que no es un cambio de la noche a la mañana, tú de repente ya te centras, ¿no? Sino que como todo en coaching, pasito a pasito, basándote en el conocimiento que te da la herramienta, puedes ir haciendo pequeños cambios que te van poco a poco acercando. Claro, pero en vez de ser como una especie de minería muy pequeñita sin esta herramienta, con esta herramienta es como en el Buscaminas, cuando dabas a una teclita y se te abría todo. Sí. O sea, es la diferencia. Yo, si te parece, creo que sería bueno explicar también los estilos. Eso es. En mi caso, los cuatro ejes y en tu caso los 4 estilos, para que la gente entienda un poco más. Vamos a dar también la información justa, porque esto es un podcast de 30 minutos y con esto podríamos, Pilar y yo, estar hablando 40 horas. Entonces, el MBTI. ¿Sabías que retenemos entre el 20 y el 30% de lo que escuchamos y hasta un 70% de lo que leemos? Suscríbete a nuestra newsletter y no te pierdas nuestras novedades y contenido extra que complementan nuestros episodios. Mejora tu desarrollo personal y profesional con reflexiones adicionales que puedes repasar y aplicar cuando quieras. Suscríbete ahora y maximiza tu aprendizaje. Tienes el link abajo en el texto. El MBTI tiene 4 ejes dicotómicos, por así decir, en los cuales siempre tendemos un poquito más hacia uno que hacia otro. Pero, y esto es común a ambos, todos tenemos de todo. Exacto. No hay estilos buenos o malos, sí que es verdad que nos permiten desarrollar habilidades si tendemos a uno u otro, pero eso no significa que me limiten a la hora de hacer lo que sea que quiera hacer en la vida, ¿vale? Pero sí es verdad, yo no sé si a ti te pasa cuando lo compartes en empresa, porque en el 1 a 1 no es tan común, pero no sé si a ti te pasa cuando lo compartes con un grupo de gente, ¿no?, en una formación en empresa, que siempre da la sensación de que el grupo está etiquetando como bueno uno en concreto y como malo otro en concreto. Claro, pero porque hay cierta deseabilidad social y más por culturas, y eso también lo sabrás tú. Al final, una cultura como la nuestra, que es una cultura muy sociable, muy disfrutona, en general la cultura española, es mucho más deseable un perfil amarillo y un perfil incluso tirando a verde, más que un perfil rojo o un perfil azul. Ya hablaremos ahora lo que es esto. En el caso del MBTI pasa lo mismo. O sea, en estos 4 ejes hay unas tendencias más deseables que otras, pero también va, ya te digo, por culturas. Los 4 ejes, explicado súper rápido: extraversión e intraversión, no tiene que ver con nuestras habilidades sociales, sino con cómo nos movemos, cómo nos orientamos a la acción. Introversión es más introspectivo, más reflexivo; extraversión es más abierto, más dinámico, más activo. En el caso del DISC, cada eje de estos de MBTI corresponde con 2 estilos. La extroversión corresponde a los dominantes rojos e influyentes amarillos, y la introversión corresponde a los correctos azules, C, y sensitivos verdes, S. Eso es. Luego tenemos el siguiente eje, es el que se llama SN, por no confundir, pero es sensación-intuición. Las personas que tienden más a la sensación es lo que se dice que son mucho más atentos al detalle, necesitan la información más tangible, más concreta, más medida, y sin embargo el perfil que tiende más a la intuición
es el perfil más de las ideas, de fluir, más creativo. Y yo siempre pongo el ejemplo de un cuadro en el Museo del Prado. Los S son los que se van a acercar para ver cómo es la pincelada del cuadro, y los intuición son los que se alejan y necesitan verlo completo. En el caso de DISC, esto es el eje vertical, en el cual la izquierda, que son los dominantes rojos, y los correctos azules, son los que necesitan el dato, el hecho, la evidencia, el resultado, el objetivo, la meta, lo tangible. Y en lo tangible. Y en el eje de la... ¿He dicho antes derecha? Bueno, es que depende de dónde lo Sí, mires. bueno, efectivamente. Y en el otro lado se encuentran los influyentes amarillos y los sensitivos verdes, ese que al centrarse en las personas tienen más esa información intangible que no deja de ser información almacenada en nuestro subconsciente. Totalmente. Que les hace tomar decisiones de una manera más intuitiva. Eso es. En esta misma línea tenemos en el MBTI el tercer eje es Thinking Feeling, que es thinking, son más racionales, toman las decisiones de una manera mucho más aterrizada y con unos datos, necesitan esa información antes de dar un paso. Y tenemos por otro lado los feeling, que son más, se mueven, van más con base en sus valores, en lo que para ellos es importante. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que hay personas que piensan que ser thinking es lo peor del mundo, pero es súper racional, y feeling es ser un alma de la caridad, y sin embargo hay gente que es capaz de matar por sus valores. Totalmente. Aquí en el DISC es otra vez lo mismo, por eso decimos que el DISC es un poco más sencillo. Entonces, en este caso es otra vez el eje vertical. Por un lado, los que se basan en pensamiento racional son los dominantes y correctos, rojos, azules, de C, que necesitan datos para tomar decisiones, o sea, utilizan datos para tomar decisiones. Y en el lado amarillo-verde que se mueven más por sentimientos. Eso es. Y el último eje, que a mí es el que reconozco que me gusta más, quizá porque es el que tengo más marcado de todos. A ver. El último eje es juicio-percepción. Juicios son las personas que son ordenadas, concretas, tranquilas, programadas, son los que cuando se van de viaje lo tienen todo organizado, saben dónde van a ir, cómo van a ir, preparan la maleta 3 días antes. Y luego están los percepción, que son los que fluyen con la vida, se cogen una mochila y a la vida, fluyen como diosas, como tú. Sí. Vale, aquí, pues fíjate que aquí no lo tengo tan claro. Fíjate, esto está siendo un pequeño sí, examen. No, yo sí lo tengo porque claro. Los percepción. Un momento. Bueno, dale. Dame la oportunidad. Te voy a dar la oportunidad. Los que tienen las cosas ordenadas y claras son los correctos siempre. Y además son los mejores planificadores de manual. Son los planificadores por excelencia. Yo te diría también que estamos de nuevo en el eje, no sé, porque los verdes también son de rutina y son de estructura, no le gustan los cambios. Entonces estamos ahí otra vez en el eje horizontal, ¿no? Los S verde son personas de rutina que no les gustan los cambios, con lo cual ellos son soto, caballo y rey y no salen de ahí. Los de arriba, sin embargo, toman decisiones rápidas, ¿vale? Los rojos dominantes no les gustan que le cambies sus planes, pero porque a ellos les gusta tener el control. Les gusta mandar. Exacto, mandan y les gusta que ellos tener el control. Y los influyentes son viva la vida, ellos sí que son que fluyen como dioses, sí pero vamos, como yo, como tú, claramente como tú. Vale. Luego tenemos que confesar cuáles son nuestros estilos. Claro que sí. Además de los dos. ¿Pero tú tienes el estilo del MBTI? No. Hostia, pero me lo tengo que hacer. No, pero te lo saco yo. Hombre, exactamente. Yo la gente ya la vuelo. En este caso te ha costado un poco más porque también en el DISC, digamos que esas 4 categorías, son 4 categorías, y aquí lo que hacen es que cuentan las diagonales también. Entonces, o sea, quizá en DISC es más, por eso decía que es más complejo, pero también a veces te da un punto distinto que en el DISC es más difícil de ver. Aquí en este caso el juicio-percepción no es tan fácil de decir, pues es el rojo o el azul.
Es que el rojo fluye si fluye lo que a él le gusta, como tú bien Claro. has dicho, con lo cual no es que- verdad que fluya tan bien. No es No, cierto. no, el rojo no fluye. El Fluye, rojo, claro. fluye en el sentido de que puede tomar decisiones rápidas. Eso En sí. un momento dado cambia y dice, Pero Claro. sobre todo si es J y es E, si es extrovertido y es juicio. Porque entonces, como está orientado a la acción, entonces fluye bien. Pero si es I, no. Tu Si es I. introvertido, Sí. si es introvertido, lo que le va a pasar Sería es... mi verde. claro, eso es, va un poco más por ahí. Entonces hay que jugar un poco más con las diagonales en este Exacto, sentido. exacto. Pero bueno, a ver, yo sí tengo hechos los dos. ¿qué dos? Yo tengo el DISC muy y el bien, muy MBTI. bien. Yo tengo el DISC y el MBTI. Pero Bueno. venga, tú que me hueles. Bueno, hay uno que ya lo sabes, pero. No, o hombre, sea, tú el DISC sí lo sabes, tú mi eres DISC. roja, tú eres roja, Yo sí. tú eres roja dominante. Menos de lo que yo pensaba. Resulta que soy I. Justo. Yo creo que tú eres roja amarilla, seguro. Sí. Roja amarilla, seguro. Sí. ¿Sabes cuál es mi marido? Pues será verde azul. Sin duda. Porque los opuestos se atraen. Y menos mal, porque pobre mi hija, si hubiéramos sido los dos como yo. O sea, quiero decir que mucho mejor el complemento, ¿no? Quiero decir. Yo de DISC soy la... Bueno, tengo dos ámbitos muy, muy claramente separados, que soy yo en mi vida personal, profesional, y yo en mi casa. ¿Por qué? En tu casa pierdo los estilos. Oye, perdón, que le he dado una patada a la mesa y me he puesto nerviosa. Porque nos adaptamos Claro. a los contextos. Claro. A los contextos. Claro. ¿Y qué me pasa en mi casa? Que tengo, con lo que me estabas contando tú de tu marido, que yo tengo al lado una persona que es todo lo contrario a lo que yo puedo ser. Con lo cual, vamos ajustando a lo que necesitamos en cada momento. Esto también, el DISC y el MBTI se utilizan para formar equipos, pues en una familia igual. Exactamente. Entonces, yo en casa, que somos 5, 3 niños muy pequeños, hay que hacer cosas y hay que tomar decisiones y hay que llevar control de cosas, ¿no? Porque las fechas del médico llegan, porque hay que... Entonces, en ese hacer cosas, ¿dónde está, no? Pues ese hacer cosas es del rojo, el dominante, y el del control, y el de ahora hacemos esto, ahora hacemos... ¿Qué pasa? Que yo tengo rojo en mí, es que yo soy... Yo soy de las excepciones que tengo 3 estilos presentes en mí. Tú tienes casi de todo, cariño. No, verde no tengo. No, pero es curioso, es que ninguna de las dos tenemos verde. Ningún, O sea, yo no. tenemos, sí, no sé cuál es la cantidad máxima que puedes tener de verde, pues nosotros tenemos 2. O sea, 6,70, nosotros tenemos 2. Claro, y verde, te informo. Por eso no nos abrazamos. Es verdad. No es necesario. Nos queremos, pero no nos abrazamos. Nos queremos, pero no nos lo demostramos. Y he de decir que el 67% de la población son verdes sensitivos. Gracias a Dios, porque Menos es mal. quien mantiene la humanidad estable. No, es que si no nos ¿vale? matábamos a tiros. Exacto, quien mantiene a la humanidad en supervivencia. Lo que cuidan, además. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en mi trabajo soy amarilla porque soy coach y me dedico a las personas, ¿no? Pero en casa tengo que ser mucho más dominante. También se Tengo te lo ha que ser desarrollado mucho más mucho roja. tu época consultora, te lo ha desarrollado un huevo. Exacto. También me he pasado 18 años, de los cuales Rollo 16, competitivo. claro, 16 años de esos 18 he estado liderando equipos y había que hacer cosas y había que ir a resultados. Entonces, eso es lo que hablábamos al principio de, al final vas ejerciendo comportamientos que cuando se convierten en hábito terminan formándote, Tu ¿no? carácter, claro. Exacto. Yo siempre le pongo a las personas a las que les explico DISC que hay gente que se convierte en corredora o en tu caso deportista. Tú has contado más de una ocasión en este podcast que nunca fuiste una persona deportista. Sin embargo, a día de hoy, ella, fíjate lo que hemos comentado, ¿no? Está hasta arriba de trabajo y para ella ya es una prioridad su ejercicio. Y solo he podido sacar 1 hora porque el cuerpo no me ha dado para más. Entonces, claro, como tengo 47 tacos y he pasado por muchas situaciones en mi vida,
Yo ahora mismo soy una persona adaptable, que tiene una dominancia clara amarilla. Y azul. Exacto. Se me ha olvidado... Como ingeniera que eres. Se me ha olvidado decir que en mi época consultora, claro, en los primeros años también todo tenía que estar perfecto. Bueno, en los primeros y en los últimos todo tenía que estar perfecto. Soy ingeniera, soy azul, claro. Soy perfectita, sacaba buenas notas, yo todo perfectito. Es muy azul. O sea, luego con las personas es muy amarillo, pero soy muy azul. Vamos a destripar cosas. Cuando nos fuimos a Candeleda a hacer el retiro, me llamó un día, estábamos ahí hablando, ahí un poco, cuando estábamos preparándolo, y me dice, joder, es que estoy aquí buscando, estoy un poco agobiada porque no encuentro nada y tal, que nos cuadre y tal. Había hecho un Excel. Hombre, claro. Hombre, perdona, se cuando hizo un se Excel con las casas, las distancias de nuestras casas al sitio, los precios. O sea, le faltó hacer una ponderación de qué era lo más importante y a partir de ahí sacar un cálculo. Claro. Yo abrí el Airbnb y dije, mira, hay una casa en Candeleda que entra dentro del presupuesto y está disponible en esta fecha. Me dijo, ¿en serio? Digo, te lo juro, reservar. Eso es un rojo. Sí. Bueno, yo que no había encontrado en la casa de Candeleda. Claro. Yo empecé así y cuando no encontraba lo que me gustaba decía, ay, que no se me olvide lo anterior, Excel. Hay en Airbnb tú le puedes dar un corazoncito a las cosas y guardarlas. No es igual. Bueno, vamos al MBTI, que si no, churri, que se nos va de las manos esto. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? Pues unos 30 minutos ya. ¿Ves? Entonces, vale, el MBTI, te digo cómo te veo yo en el MBTI. No, así he hecho una quiniela. No lo conozco. Por eso he hecho una quiniela. Luego yo si quieres te lo paso un día. Pero que yo soy 3 colores, yo soy de todo. Bueno, cariño, claro. Pero tú eres extrovertida, sí, fijo. Sí. O sea, a ver, en el MBTI también van de preferencia de claridad baja, media, alta. Vale. Claro, entonces, sí, en los ejes esos sí me ubico. Claro, sí, entonces tú probablemente eres extrovertida nivel medio, tirando a casi alto, pero bueno, yo por no pillarme muchos dedos medio, en sensorial e intuitivo, claramente sensorial, o sea, más del detalle tal, te veo, o sea, el Excel, estas cositas. Eso es así. De thinking, feeling, thinking, igual que yo, quizá menos thinking de lo que tú crees, que es lo que me pasó a mí. Yo pensaba que era súper thinking, súper racional, súper tal, y no soy tanto. Y yo creo que tú tampoco. Exacto, yo con el tema, igual es que no estoy pillando muy bien los términos, pero luego te comento, termina. Vale. No, pues eso, o sea, yo te veo más sensitiva, que es esa más atención a la calidad, al detalle, a tal, y un poquito thinking, pero no mucho, porque si fueras muy thinking serías súper inflexible y tú fluyes muchísimo. Yo fluyo como una diosa. Y creo que eres juicio. Claro. Creo que eres Jota. Juicio versus percepción. Claro, hay una cosa ahí, daos cuenta que efectivamente antes he dicho que soy roja en casa, pero mi rojo ahora mismo no lo ejerzo nada más que en casa, ¿vale? Entonces yo en mi día a día estoy en contraste continuo, en mi amarillo o en mi azul. Lo bueno es que o estoy en uno o estoy en otro. Entonces, yo creo que en mi amarillo, yo tiendo, y eso es lo que tú percibes, ¿no?, a tomar decisiones con el dato, con la evidencia, con el cual, sin embargo, he desarrollado mucho en esa fase mía, claro, ¿no?, de los últimos 10 años de autoconocimiento y de explorar otro tipo de cosas. He desarrollado muchísimo mi intuición. Y aunque yo miro el dato, termino decidiendo con la intuición. Claro. Es decir, si hay una disonancia entre el dato y lo que yo intuyo, ya he aprendido a hacerle caso a mi intuición. Vale, ahí es donde te voy a hacer... la traducción no es muy buena. O sea, intuición aquí no significa ser intuitivo. Es a lo que me refería cuando decía que igual que la traducción es no esta, era... pero no es claro. Igual que decía antes que extroversión y introversión no se refiere a habilidades sociales, no significa que tú seas tímido, significa cómo recuperas energía. Aquí no se refiere a cómo eres de intuitivo. Vale. Se refiere a que necesitas como ver el gran cuadro y a partir de ahí sacar un modelo. Vale. Y en este sentido tú eres una persona mucho más al detalle. A ti lo que te compensa ese atención al detalle o ese thinking o ese o ese juicio es que por eso te veo muy extrovertida y eso te da que suavizas los otros, porque si no, a mí me pasa, a mí en realidad lo que me suaviza es yo soy igual que tú, solo que en vez de ser sensación soy intuición. Ajá. Pero bueno, yo ahí soy ambidiestra porque soy así de chula y fluyo también como una diosa del Olimpo vikingo. Entonces no, pero yo soy
ENTJ. Cuando me dieron el informe... Pero entonces esa parte intuitiva a la que yo me refiero, ¿a qué se referiría MBTI? Esa parte quizá estaría entre la parte que tú dices de intuición, pero no es eso, y estaría más vinculado con el feeling. Vale. Con el... Más, sí, justo. Con ese impulso que tiene que ver con tus tripas. Oye, es más con el feeling. Antes de terminar, yo creo que resulta interesante, como hemos hablado más de esos estilos, ¿qué te parece? Como ninguna somos verdes, ¿no? Uh-huh. Hablemos un poquito de esos para que quien se sienta... Porque al final el 67% claro. de la población... Bueno, yo voy a contar porque, como tú has comento en un minuto rápido. A mí cuando me dieron el informe del MBTI, uh-huh. yo dije, ¿quién ha hablado con mi madre? Pues es la única que me conoce tanto, porque sale que soy una tía competitiva, peleona, soy, ¿vale? Y eso es por mi T, por mi J, ¿vale? ¿Qué es la S? O sea, ¿qué es en este caso sería feeling, en el caso del claramente verde. Feeling, y el verde en el MBT, en el DIS, perdón. A ver, son personas, yo siempre digo, para mí, cuando yo pienso en una persona que es verde, pienso en esa abuela que hace esos guisos con tanta paciencia, a fuego lento durante muchas horas, que además presta tanto cariño a todo lo que hace, que te teje, que te cuida, que está atento, que además te mira y te dice, ¿a ti te pasa algo? Sí. La que tiene esa capacidad, ¿no? De conectar con el que te escucha, que te... Es eso, o sea, para mí es la persona que representa el cuidado y la conexión. Yo estoy ahora mismo estoy, claro, como vengo de unos cuantos días de hablar de otro modelo que es muy parecido al DISC, donde la S es sensitivo. En realidad el DISC, la S da igual, porque sirve igual, hay muchas S y muchas D. Yo estoy enganchando ahora con la sensatez, S de sensato. ¿Por qué? Porque los verdes son personas, lo que dicen, ¿no? Que tienen la calma y la paciencia suficiente para hacer un guiso como comentas tú, tu abuela. Que además toman decisiones calmadas, si las toman, aunque les cuesta tomar decisiones, ¿no? Pero si las... No, porque no necesitan cambiar, de hecho evitan el cambio, porque para ellos y ellas todo está bien. Cosa que a nosotras es que nos aburre la estabilidad. Exacto. Por eso, ¿por qué no somos nosotras verdes sensitivas? Me parece un coñazo estar haciendo todos los días lo mismo. Porque nos aburrimos. Yo pienso en esta gente que va todos los días a trabajar al mismo sitio, a hacer lo mismo, con la misma gente, tal. Claro. Son personas de rutina que además son las más empáticas del planeta. Por lo tanto, más empáticas es igual a las más pringadas también, porque se comen toda la mierda de todo el mundo. Se comen los marrones. Eso es. Pero y bueno, aguantan mucho. Te voy a tirar, ¿sabes qué pasa? Que se echan todo, que nos tenemos que ir. Vamos a ir, entonces claro. Entonces, te voy a tirar un reto aquí luego si queremos ya lo cortamos. Bueno, vale. Yo creo que deberíamos hacer un taller o algo de esto de disco, de MBTI o algo. Pues podemos preguntar a la gente en redes sociales si les interesaría participar. ¿Para cuándo? ¿Tú sabes? ¿Tú has visto nuestras para mañana agendas? No, para mañana no, porque mira, esto no sabemos cuándo va a salir. Y lo podemos lanzar en redes a ver si la gente después de esto les ha picado la curiosidad y les gustaría asistir a un taller para saber cuáles son sus estilos. Perfecto. Ahí vamos. Venga, frase bomba. Sí, frase. Espera, o recomendación. ¿Qué hacemos? Primero recomendación. Venga, he fluido tanto que es que la mierda lo que me había preparado. Sí, no, mi recomendación es que si quieres probar estas herramientas, te vayas a un test oficial. Porque sí que te vas a encontrar en internet muchas versiones, pero aparte hay muchas cosas que no vas a saber interpretar y esto es como que te pique un pie y busques en Google si hay enfermedades mortales relacionadas con esto. Sí, hay bastantes test no oficiales, gratuitos, que, chica, además tampoco es tan caro, ¿eh? No, habla con una buena coach. Como nosotras. O haz un taller Yo, si os interesa, la recomendación que os iba a hacer es mi mentora Aina Riegel de DISC Spain. Tiene un ebook gratuito que se lee muy fácil, creo que son 10 paginitas, para poder, si os apetece profundizar. Y luego también en su newsletter
comparte bastante sobre cada uno de los estilos. Os recomiendo eso. Muy bien. Frase bomba. Yo, mi frase es, el MBTI no es horóscopo o terapia de los lunes, no es algo que nos inventemos, hay una ciencia detrás, hay estadística detrás, está consolidado. Exacto. Pero bueno, la frase, el MBTI no es la horoscopoterapia de los lunes, es una brújula, no te dice dónde ir, pero te recuerda con qué pie caminas mejor. ¡Hala! Eso es un párrafo bomba. Es que he hecho una introducción y luego ya he metido la frase, me he venido arriba. Mi frase, haces lo que haces y no haces lo que haces por tu miedo. Averigua cuál es. ¡Hala! Ahí lo dejamos. Si queréis webinar o taller, si crees que puede ser interesante para vosotros, os vamos a dejar por ahí en algún momento encuestas y nos vais contando. Hasta la próxima. Ya sabes que tu apoyo es importante para que este podcast siga avanzando contigo. Sin embargo, la mayor parte de los oyentes de podcast no está suscrito a sus programas favoritos. Pero para nosotros es muy importante, así que si te ha gustado, suscríbete y compártelo en tus redes y recomiéndanos en la plataforma desde la que nos escuchas. Hasta el próximo episodio, guionistas.